Muy bien, 15 minutos para las 11 de la mañana. Y a ver, vamos a hablar con una periodista argentina, tengo entendido periodista, locutora, actriz, Martina Biglietti. Ella está en Estocolmo y hablamos mucho de Suecia en los últimos días, dado una comparación numérica que practicó el presidente Alberto Fernández, haciendo una comparación de, como se viene hablando, ¿no? Esta cuestión de si abrir economía, si la prioridad es la salud o la economía. En un momento dice no queremos ser como Suecia, en virtud de que en Suecia no hay una cuarentena, un aislamiento obligatorio, las cosas siguieron funcionando como antes de la pandemia y había habido una cantidad de muertos cercana a las 3.000 personas. Y entonces el presidente hacía la cuenta de 10 millones de habitantes, 3.000 muertos. La cuenta matemática que hace es nosotros con 40 millones de habitantes, la cuenta daba más muertos. La friolera de más muertos. Esa es la comparación que hizo o que practicó el presidente, tan solo numérica. Sí, pero Martina vive allí, nos lo va a explicar mejor que nosotros. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo te va? Nacho Bobano y Santiago Russo, te saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Nacho, Santiago, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo en principio? ¿Qué estás haciendo en Estocolmo? Y contanos después más o menos lo que estábamos charlando recién aquí antes de presentarte. Bueno, como a muchas personas que se nos cancelaron los planes, este año yo había venido a Europa con la intención, en realidad el año pasado, de hacer cursos de actuación de diferentes técnicas que acá en Europa se desarrollan, y me había inscrito en uno que empezaba ahora en abril. Y bueno, por supuesto fue cancelado, así que estoy reinventándome, al igual que por supuesto muchas de las personas del mundo que están viendo cómo llevan adelante su vida con esta situación tan insólita, ¿no? Para todos. Y en Suecia, particularmente, como bien decías, ya me meto con lo que pasa acá, eligieron una forma diferente de encarar esta problemática, que lo que explica la Agencia de Salud Pública, que es quien lleva a cabo la estrategia que se desarrolla aquí, es que no es que lo que eligen hacer no es por una cuestión económica estrictamente, sino porque entienden que la sociedad que tienen con el sistema de salud público que sabemos que en Suecia se desarrolla desde hace tanto tiempo, con el estado de bienestar y demás, que tiene otra forma de dar respuesta a la crisis del coronavirus. Con esto no significa que sea un éxito y que les vaya bárbaro, porque los números son ciertos, lo dijo el presidente, y también cualquiera que quiera fijarse por internet los puede encontrar. Los números en Suecia son mucho más altos que en otros países nórdicos que sí han hecho cuarentena estricta. Lo que dice el gobierno sueco, la Agencia de Salud Pública, es lo que nosotros planteamos es algo a largo plazo, porque ahora lo que va a pasar con los otros países nórdicos es que eventualmente van a tener que abrir las puertas de las casas y volver a la vida, porque no pueden mantener esto por años, dicen los suecos. Y nosotros sí, las medidas que tomamos, como no juntarse más de 50 personas o que los bares y los restaurantes tengan una distancia prudencial entre las mesas, eso lo podemos mantener sí por años. Entonces ellos dicen que esto no se va a terminar en breve y que tienen que convivir, y hasta ahora los hospitales no están colapsados. Entonces, al menos en ese punto podemos decir que tienen razón de que para Suecia la medida fue efectiva en eso. ¿Hay muertos? Sí, claro, pero los hospitales no están colapsados. Claro, a ver, también otro de los números que han surgido es, por ejemplo, el plan de vacunación en Suecia no es obligatorio y así todo el 97% de la población está vacunada. Entonces debe ser un trabajo de siglos, Martina, sí, ni más ni menos. Sí, tal cual. En eso se basa el tema de por qué el Estado puede confiar en la población, ¿no? Claro. Porque es una población que, como bien explicaste, eso es un ejemplo muy válido. Y otro también es que cuando fueron las Pascuas, les pidieron a la población que por favor trate de no moverse de sus casas por lo que estaba pasando con la pandemia. Y hubo una baja en las reservas de hoteles de acá mismo de Suecia, que generalmente la gente va a visitar a familiares en Pascuas, una festividad que tiene mucho que ver con eso, con un viaje interno dentro del país. Bueno, las reservas en los hoteles bajaron un 90%. Y no estaba prohibido, claro. El que si quería ir se iba. Sin embargo, hay una especie de una muy buena escucha por parte de una gran parte de la población, no de toda, pero una buena parte de la población, que dice, bueno, si el gobierno me lo dice o el Estado me lo aclara que es peligroso que yo lo haga, no lo voy a hacer. Martina, ¿tenías pensado entonces quedarte mucho tiempo en Europa en general, en Suecia en particular?
Sí, lo que pasa es que al tener la ciudadanía europea me puse a pensar dónde era mejor para poder hacer base y moverme, ¿no? Y los países nórdicos siempre me habían resultado una curiosidad, ¿no? Cómo era que se vivía acá y se dio la casualidad, mi novio es arquitecto, encontré trabajo en Suecia, estábamos viendo Suecia, Dinamarca, Noruega y terminamos acá, podríamos haber terminado en Dinamarca, pero creo que la experiencia es buena para entender cómo son otras lógicas. Y la pandemia cae interesante también para ese análisis, ¿no? Porque, bueno, Suecia eligió un camino diferente a otros nórdicos, pero sin embargo la estructura de la base del Estado, donde todos se sienten parte de ese Estado y las cosas se manejan de una manera muy diferente a otras partes del mundo, me parece que está bueno para experimentar en carne propia y para vivir un rato. Y por lo que pudiste observar o palpar, Martina, respecto de la gente cuando se iban conociendo los índices de mortalidad fundamentalmente, que terminaban siendo altos, más allá de que, bueno, marcabas lo del estado de bienestar y todo eso, ¿notabas disconformismo por parte de la gente para con el poder de turno? Primero, una sola aclaración chiquita, que es que la disconformidad o no de la gente no es con el poder de turno, sino con la Agencia de Salud Pública, que es un organismo independiente del gobierno. Okay. Con esto quiero decir que también tiene una confianza mayor a los que votaron este gobierno, porque es más allá del gobierno, es la salud pública, que es raro de entender por ahí para nosotros, pero acá tiene como otra institución que el Estado está muy separado del gobierno. Dicho esto, sí, claro que hay críticas, especialmente la crítica fue con el tratamiento en los geriátricos. Esto es, en Suecia hay muchos geriátricos, es muy común que las personas mayores residan en geriátricos, no tanto por ahí como en nuestro país, que generalmente los familiares, hay muchos familiares que incluyen en su plan familiar a las personas mayores, bueno, acá son bastante independientes y hay muchos geriátricos. Estos geriátricos fueron privatizados hace 10 años. Hay que también decir que el estado de bienestar sueco que todos conocemos está muy resquebrajado. En los últimos 20 años soltaron la mano a muchos sectores que eran públicos y pasaron a ser privados. Y los geriátricos es uno de esos casos. Y fue ahí donde la sociedad digamos, lo señaló al Estado qué pasó con esos lugares, porque hubo una cantidad enorme de contagios en geriátricos, lo cual explica el gran número de muertos. A esto el Estado respondió que ha sido una especie de mea culpa y que iban a empezar a controlar esos espacios más estrictamente. Entonces hoy no hay visitas a geriátricos, eso sí se restringió, pero un poco tarde llegaron, ¿no?, a hacer esto. Por esto que te digo, que es un espacio que antes estaba cuidado por el espacio público, quizá con más medidas de salubridad o con personal más capacitado, y hace un tiempo que se ha precarizado el servicio y esto se ve en este contexto, ¿no? Lo mismo que las farmacéuticas antes eran de propiedad del Estado, muchas farmacias, muchos medicamentos los fabricaban empresas estatales, se han privatizado también hace más o menos entre 10 y 20 años, y eso trajo una consecuencia hoy de que hay que comprar medicamentos afuera cuando antes los fabricaban acá. Entonces lo que conocemos como Estado sueco tan hermoso y perfecto ya no es lo que era, y eso se ve también en esta pandemia. Martina, ¿qué tan cosmopolita es Estocolmo? Hay mucho de todo también, ¿no? Es una ciudad que, no sé si diría que es cosmopolita, pero sí en los últimos años ha recibido muchos extranjeros. Recordemos que Suecia es uno de los países que más refugiados recibe, también personas que son de otras partes de Europa, con la facilidad de la Unión Europea que uno puede residir en otro lado que no sea, digamos, un italiano, un español. Con la situación de crisis económica europea, también Suecia es de los países que económicamente mejor está, entonces hay muchos europeos que pasaron a vivir acá, empresas que tienen sus sucursales en Suecia, en Estocolmo más precisamente. Así que sí, el 20% de las personas que residen en Suecia no son suecos. Y en este momento, con la pandemia, ¿pudo haber habido algún rebrote? No sé, no digo rebrote, brote, porque no sé si hay rebrote, de tal vez mirar al extranjero con cara de... Bueno, aquí, por ejemplo, en Argentina pasa que se le culpa a la clase alta que al viajar metió el virus en Argentina. ¿Contra el extranjero hubo algo, o vos notaste que por ser extranjera te miren un poquitito de reojo? No, para nada. Y te digo más, al contrario, hay un partido de derecha, por supuesto, anti-inmigración en Suecia, que no es el partido que gobierna, ni mucho menos, pero tiene bastante adherencia. Y en las últimas, con la situación de la pandemia, el actual gobierno, el socialdemócrata, ha recibido más apoyo que antes, bajando así el apoyo de la derecha en Suecia. No sé si esto significa algo, pero al contrario te diría que en este momento es como que hay una especie de orgullo de lo que está haciendo Suecia en general. Y lo que sí puedo decirte respecto a no sé si conflicto, pero algo que sí sucedió con
extranjeros es que el gobierno sueco hizo un mea culpa de que las primeras informaciones habían sido dadas solamente en idioma sueco y eso había quizá repercutido en que una gran población de inmigrantes no hayan accedido a la información necesaria para cuidarse, lo que significó que haya también un grupo importante de personas de otros países que residen acá en Suecia que resultaron infectados con coronavirus. No sé si por la comunicación o porque también justamente aquellas personas que vienen refugiadas o que vienen en condiciones por ahí no muy buenas, digamos, viven en lugares que no tenían mucho estado sanitario y vienen acá y no es que están viviendo como la media de los suecos, viven también hacinados, varias familias juntas. Entonces ahí también podemos decir que el Estado sueco se olvidó un poco de esos sectores y ahora se está acordando también de poder comunicar mejor. Comunican ahora en una página web en todos los idiomas, todos, muchos. Así que, bueno, están tratando de mejorar en eso. Podemos marcar eso como un error, si querés, de que se olvidaron de que había una parte de la población que no era sueca y que no iba a responder como ellos esperaran que respondan y que tenían que también ayudarlos. Martina, idiomáticamente, ¿cómo te manejas? El inglés se usa muchísimo porque, claro, imagínate que el sueco solo se habla en Suecia, así que todos los suecos saben hablar en inglés perfectamente. De todas formas, para poder integrarte a la sociedad, lo mejor que puedes hacer es aprender sueco, porque siguen hablando en sueco, por supuesto, ellos. Si bien tienen la facilidad de que cualquier negocio que vayas vas a poder hablar en inglés, cualquier lugar donde trabajes vas a poder hablar en inglés, pero es como que si vos querés integrarte realmente, tenés que aprender el sueco. Y por suerte, o bueno, no por suerte, por una política de Estado, hay cursos gratis de sueco a todo aquel que quiera venir a residir acá. Yo, por ejemplo, estoy cursando un curso absolutamente gratis de 6 horas semanales, de tarea y demás, ahora online por esta situación, porque las universidades y los lugares de enseñanza, digamos, para adultos pasaron a forma remota. Pero eso también es algo buenísimo, digamos, que el Estado sueco te incentiva a aprender su idioma, o sea, te invita, sí, todo bien, abrimos las puertas, vengan, pero les vamos a dar todas las herramientas para que también se inserten desde el punto de vista idiomático. ¿Y dónde lo practicás? Lo practico mirando series, eso está bueno, ¿viste? Porque ahora podemos poner subtítulos. Primero que tengo un problema, que es que Netflix, si bien tengo una cuenta que la pagaba en Argentina, la tengo desde ese momento, acá me aparecen solamente las producciones suecas o alguna que otra me aparece solo con subtítulos en sueco. Por ahí si quiero ver una película japonesa, no me aparece subtítulo en español. Entonces, bueno, algunas películas no las puedo ver directamente, pero otras sí lo que hago es o pongo el audio en inglés y los subtítulos en sueco o viceversa, y obvio que el sueco todavía no lo agarro escrito más, pero bueno, es una forma de practicar y de empujarse, porque si no es muy cómodo. Si querés no aprender sueco, podés vivir una vida entera sin aprender sueco, pero te quedás un poco afuera. Claro. ¿Viste? Y a mí me gustaría por lo menos aprender lo que pueda. Capaz que en unos años me voy y digo, ¿para qué tardé todo este tiempo aprendiendo sueco? Pero bueno, curiosidad. Sí, hay una nueva oleada, o tal vez uno lo conoce por las cadenas de streaming, de cine nórdico o de series nórdicas. Hay una que están dando muy bien ahora que se llama Califat, supongo que se llamará en sueco, o por lo menos aparece con K y finalizado en T. Que también, bueno, sucede en Estocolmo. Sucede un poco en Estocolmo, sí. Un poco en Siria. Sí, esa me pareció tan interesante que, ¿sabés qué, Nacho? Dije, la voy a guardar porque como no puedo, tengo subtítulo en sueco y audio en sueco en esa. Y no tengo ni opción de poner subtítulo en inglés en Netflix de acá. Así que no voy a entender nada. Y como me parece que está muy buena la idea, dije, bueno, me voy a reservar esa para cuando consiga unos subtítulos en inglés en algún lado, a ver si con algún VPN, hacer alguna tramoya ahí para poder ponerle subtítulos en inglés, pues me voy a perder todo. No puedo hacer sueco audio y sueco texto, ahí no me sale. Necesito algo que me ayude. Pero digo, ponele, vas al supermercado o algún kiosco a comprar 100 gramos de queso y un agua mineral con gas. ¿Te arreglás? Sí, eso justo sí, porque más o menos dice queso y agua mineral, pero si puedo, o sea, generalmente, eso es otra cosa que también me parece importante. Hay poco diálogo en general. Como que si uno quiere no hablar en el supermercado, no habla. Como, hey, tac, y como que es muy rápido, ¿no? Eso pasa generalmente en todos lados acá. La cuestión es muy operativa, ¿viste? El llegar a un lugar y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quiero comprar esto. El hola, ¿cómo estás? No existe. Es, hey, tac,
que es gracias, y listo, terminó. O sea, nadie espera que uno sea... Y no son mala onda, es así. Es como así. No tenés nada que... Entonces es también fácil pasar desapercibido, ¿viste? Cuando me encuentro a ir en el edificio o algo, hey, hey, y terminó, pensó que habló sueco, ¿viste? No hay mucho diálogo de por medio. Martina, tac. Tack so mycket. Ah, mirá, ¿qué significa? Tac. Thank you so much. Tack so mycket. Ahí está. Martina, muchísimas gracias. Has sido muy clara y nos has ayudado muchísimo. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias a vos, un saludo. Ahí estamos, muy bien. Bueno, ya sabemos un poquito más de Suecia. Exacto. Y tac, Tac. tac, Hey, gracias. hey, tac. Ahí está.